Muy bien, amados hermanos, vamos a meditar el día de hoy, en esta bonita tarde, en nuestro culto vespertino, bajo el tema Dios es el Dios de la paz. ¿Ok? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en dos porciones de la Escritura. Gálatas, recuerden que estamos en una serie sobre el fruto del Espíritu. Entonces vamos a Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Y después vamos a encontrar Filipenses. ¿Qué capítulo sería? Hablando de la paz. A ver, 4, así es. Filipenses 4, ¿verdad? Del 4 al 9. Entonces, leamos primeramente Gálatas 5, 22 y 23. Les pido que se pongan de pie, por favor. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y lo vamos a leer unidos. Digan amén si ya lo tienen. Muy bien. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor juntos, ¿ok? Juntos. Dice así la palabra santa del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, ya hemos estudiado el amor, el gozo y hoy estudiaremos la paz. Ahora vámonos a Filipenses capítulo 4. Vamos a Filipenses 4, del 4 al 9. Y vamos a leerlo de manera alternada. Yo leo el primero, que es el 4, ustedes el 5 y nos unimos en el 9. Muy bien, esa es la palabra santa del Señor también. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, gozaos. Vuestra amabilidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad juntos. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Vamos ahora a pedir su ayuda. Oremos. Señor, ¿cuánto necesitamos del fruto del Espíritu en nuestras vidas? Confesamos que, Señor, la obra del Espíritu es indispensable. Y queremos, Señor, que tu Espíritu obre siempre en nosotros, que infunda en nosotros amor, que infunda ese gozo eterno, ese gozo que supera todas las dificultades de la vida porque viene de tu Espíritu. Y hoy, ayúdanos a aprender acerca de la paz que el Espíritu crea y pone en la vida del pueblo de Dios. Ayúdanos pues para comprender tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, pueden ustedes ocupar sus lugares. Y vamos a meditar bajo los siguientes temas, ¿ok? Primeramente vamos a meditar bajo el tema de que Dios tiene paz perfecta. Dios es la paz y Él tiene paz perfecta y por eso se le llama incluso el Dios de la paz. También a través del Espíritu Santo podemos compartir la paz de Dios. Así lo dice el apóstol Pablo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Pero ¿cómo nosotros podemos compartir la paz de Dios? De acuerdo con los pasajes que hemos leído,
podemos hacerlo entregando nuestras preocupaciones y temores a Dios y ocupándonos en lo que es bueno. También vamos a aprender que el reino de Cristo es un reino de paz. Y en esta vida tenemos una batalla que librar, la batalla con nuestro pecado, porque si hay algo que nos impide disfrutar de la paz de Dios es nuestro pecado. Y cuando venga el reino de Cristo, pues esa paz que ya tenemos, que ya experimentamos, cuando Cristo venga por segunda vez e instaure su reino eterno, disfrutaremos y experimentaremos la paz perfecta de Dios. Empecemos pues con el Dios de la paz. Hermanos, si Dios es la paz, si Dios tiene paz perfecta, eso quiere decir que Dios no tiene miedo ni ansiedad, no tiene ninguna preocupación. Él disfruta de su propia paz, de la paz perfecta de Dios. Eso quiere decir que si Él está en paz, tiene muchas ramificaciones, pero si Él está en perfecta paz, es porque Él tiene control sobre todas las cosas. No así sucede incluso con nosotros a nivel humano, cuando todo tenemos bajo control, así decimos, ¿verdad? Cuando todo tenemos bajo control, pues nos sentimos tranquilos, nos sentimos en paz. ¿Cuánto más Dios, verdad? Por eso es que en Filipenses 4:9 a Él se le llama el Dios de la paz. Dice Pablo al final, y el Dios de paz estará con ustedes. Pero hermanos, obviamente nosotros no somos como Dios, no tenemos control sobre todo, tendremos control sobre algunas cosas y un control limitado. Hay muchos peligros en este mundo, muchas cosas nos dan miedo y nos preocupan. Incluso, ¿verdad? Nos preocupa que disfrutando de salud un día amanezca y estemos enfermos. Son preocupaciones, son cosas que suceden. A veces caminando simplemente se dobla la rodilla y ya quedamos incapacitados, ¿verdad? Son cosas que no tenemos bajo control. Muchas cosas en un sentido, si ustedes se ponen a pensar en los riesgos, en las posibilidades de lo que puede pasar, nos dan miedo y nos preocupan. Pero Dios aún quiere que compartamos su paz. Su paz es más fuerte que todos nuestros problemas. Y el apóstol Pablo describe la paz de Dios, hermanos, como un guarda de seguridad, como alguien que protege nuestra seguridad. Noten cómo dice Apocalipsis. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Guardará. Es el guarda o guardia, ¿verdad? Que protege nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso quiere decir que protege nuestros corazones y nuestras mentes contra los temores y las preocupaciones. Esto es importante, ¿verdad? Porque nosotros estamos llenos de temores y preocupaciones, pero si creemos realmente en el Dios de la paz, que Él posee paz perfecta y que además a través de su Espíritu Santo nos da su paz, entonces debemos confiar en Él, porque solamente así, Él protegiendo nuestra paz, nuestra vida, de ansiedad y temor, podremos empezar a gozar más de su paz. Un día Jesús le dijo a sus discípulos que se iba a ir, que se iba con su Padre al cielo, pero los consoló y les prometió lo siguiente en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy como la da el mundo, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Qué palabras tan bellas, ¿verdad? No se espante su corazón, no tenga miedo, porque nosotros estamos llenos de temores
de preocupaciones, pero en Cristo podemos realmente tener paz. Y entonces ese es nuestro primer punto, el Dios de la paz, que quiere que compartamos su paz también. Pero hermanos, ¿cómo obtenemos la paz de Dios? Bueno, la paz de Dios es parte del fruto del Espíritu, es uno de los frutos. Por un lado se habla del fruto en singular, ¿verdad? Pero por otro lado se habla de los frutos en plural. Entonces, el fruto del Espíritu incluye un fruto que es la paz. Es una obra del Espíritu. Solo cuando tenemos al Espíritu Santo en nosotros podemos tener la paz de Dios. En la Biblia, el Espíritu Santo también nos enseña cómo quiere darnos esta paz. ¿Ok? En el pasaje que hemos leído, hermanos, en Filipenses, encontramos dos maneras de tener paz. Noten que cuando estamos unidos a Cristo por la obra del Espíritu Santo, ya tenemos paz. Hay una paz que nos reconcilia con Dios, ¿verdad? Ya no somos enemigos, estamos en paz con Dios. Pero a nivel horizontal, a nivel humano, ante las preocupaciones y ansiedades del mundo, ¿cómo podemos obtener esa paz? Es lo que dice nuestro pasaje. En primer lugar nos dice que debemos entregar nuestras preocupaciones y temores a Dios. Es lo primero que tenemos que hacer. Pero ¿cómo entregamos nuestras preocupaciones y temores a Dios? Noten lo que dice Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. En ese versículo entonces encontramos tres maneras de entregar nuestras preocupaciones y temores a Dios. La primera es mediante la oración. El apóstol Pablo utiliza tres palabras, si se dan cuenta, para entregar a Dios todos nuestros afanes. Nos dice que debemos hacerlo en toda oración, ruego y acción de gracias. ¿Ok? La oración, hermanos, es el acto de, por así decirlo, entrar en la presencia de Dios reconociendo quién es Él. Y eso es lo que sucede cuando oramos. Estamos reconociendo que Dios es nuestro Dios, que Él es fiel, que Él es poderoso, que Él es amor. Reconocemos quién es Él y por eso nosotros vamos a Él en oración. Entonces, cuando algo te preocupe, cuando algo te inquiete, ora por ello a Dios. Esa es la primera forma en que entregamos nuestras preocupaciones, orando a Dios porque sabemos quién es Él. Pero luego, el apóstol Pablo dice, sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Ruego. Es una palabra que significa, primero, que no debes dejar de orar, sino debes orar todos los días hasta que tengas paz. ¿Se han dado cuenta cómo son los niños cuando quieren algo? Cuando quieren algo, lo piden y lo vuelven a pedir y lo vuelven a pedir hasta que parece que ya nos va a dar infección en el oído, ¿verdad? De tanto pedir y pedir y pedir. En un sentido, hermanos, esa es la idea de rogar, ¿verdad? Que estás constantemente rogando al Señor. Es una petición específica, humilde y urgente. El Señor no solamente se preocupa o le gusta que oremos en general, sino Él quiere que le digamos específicamente nuestras necesidades. Por ejemplo, tienes una deuda, ora al Señor. Señor, ayúdame a pagar esta deuda, ayúdame a salir de esta deuda. ¿Tienes algún dolor? Preséntaselo al Señor, ruégale a Él, dile, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, quítame este dolor o dame la fuerza para sobrellevarlo. Él no se molesta que traigamos nuestros ruegos, nuestras peticiones específicas a Él. Y después habla de acciones de gracias, o sea, una oración de gratitud, en que el cristiano confía en que Dios le responderá y le da gracias de antemano.
Qué bonita combinación, ¿verdad? Qué bonitos elementos para tener paz. Porque si solamente oramos en general, pues la oración se vuelve una mera formalidad, ¿cierto o no? Pero también, si solamente pensamos en nuestras necesidades, puros ruegos y ruegos y ruegos, pues nada más nos estamos centrando en ¿quién? En nosotros mismos. Como Moisés, ¿se acuerdan de la mañana? Uno de los grandes problemas es que nos centramos demasiado en nuestras propias debilidades y olvidamos quién es Dios. En cambio, cuando damos gracias, estamos reconociendo que Dios hará, como dice su palabra, por nosotros, que Él nos ayudará. De ese modo, entonces, podemos nosotros entregar nuestras preocupaciones y temores a Dios y encontrar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando entregamos nuestras preocupaciones y temores a Dios de esta manera, Él promete que su paz nos guardará. Así es. Él promete que nos protegerá y no dejará que nuestros pensamientos vuelen por aquí y por allá pensando lo que no debemos pensar, y también nuestros corazones para que podamos descansar en las promesas del Señor. Pero ¿de qué otra manera podemos experimentar, hermanos, la paz de Dios, tener la paz de Dios? Ya dijimos que la primera es entregando nuestras preocupaciones y temores a Dios con estas tres características de oración, ruego y acciones de gracias. Pero en segundo lugar, nuestro pasaje nos dice que debemos ocuparnos de lo que es bueno. En Filipenses 4:8, el Espíritu Santo nos dice que pensemos en cosas buenas. Vean cómo dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué importante es, ¿verdad? Y recuerden que eso está en conexión con la paz de Dios que guarda, protege nuestra mente y nuestro corazón. Porque una forma en que el Espíritu nos guarda y nos protege nuestros pensamientos es que no nos deja estar pensando en lo malo, sino nos permite estar pensando en aquello que es bueno. ¿Verdad? Entonces, es muy fácil pensar en nuestros pecados y en nuestras debilidades todo el tiempo. Yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Cuando doy clases en el seminario o asisto a alguna conferencia, le digo a los hermanos, a los estudiantes, que en mi ministerio, ¿verdad? Cerca de 20 años, hasta hace pocos años, empecé a tener verdadera paz. ¿Por qué? Porque uno se centra en sus debilidades, en nuestros defectos. Uno empieza a mirar a otros, ¿cierto o no? Empieza a compararse con otros. Uno empieza a ver, oh, mira, esa iglesia ha crecido más. Y en lugar de decir, Señor, gracias que les permites crecer, uno dice, ay, y mira, no crece la iglesia donde trabaja. Y empieza uno a pensar cosas no buenas y no podemos tener paz. Pero hasta que el Espíritu Santo actúa en nosotros y nosotros entregamos nuestras preocupaciones al Señor y empezamos a pensar en lo que es bueno, como dice el apóstol Pablo, a reflexionar, a meditar en ello, empezamos a tener y a disfrutar y a experimentar la paz. Pero hermanos, porque somos como somos, Jesucristo murió para quitar nuestros pecados. Cuando nos sentimos culpables, debemos pensar en las promesas de Dios en Jesucristo. Tampoco debemos pensar en nuestros problemas y temores todo el tiempo, hermanos. Podemos pensar todo el tiempo en nuestras debilidades, pero también podemos pensar en nuestros problemas y en lo que nos preocupa todo el tiempo, y eso consume nuestra vida, consume nuestra mente. Más bien debemos pensar en la gracia de Dios y en sus promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Bueno, hay muchas promesas. Por ejemplo, promesas de Dios para la mente. Podemos leer en 1 de Juan 1:9 que cuando vengan pensamientos de pecado y de culpa, en San Juan 1:9 leemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para
perdonarnos. Vamos a leer 1 de Juan 1:9. 1 de Juan 1:9 dice la palabra del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Él promete perdón y limpieza completa. Y cuando pensamos en nuestras debilidades al grado de que nos roban nuestra paz, hermanos, 2 de Corintios 12:9 nos recuerda que la gracia de Dios es suficiente. Vamos a leerlo, 2 de Corintios 12:9. 2 de Corintios 12:9. Dice la palabra ahí, porque el apóstol Pablo también era como yo, pero más bien era como yo y como tú en el sentido de que también se preocupaba, ¿verdad? Y no descansaba en las promesas de Dios. Era un hombre pecador. Y el Señor, ¿qué le dijo? Vean cómo dice el 8. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. ¿Ya ven cómo es la fe cristiana, hermanos? Nos derriba para enseñarnos una lección, ¿verdad? Y mostrarnos que no debemos confiar en nuestro propio poder. ¿Se dan cuenta? Cuando reflexionamos en eso que es bueno, cuando viene una enfermedad, entonces ya no la enfocamos desde una perspectiva pesimista, sino decimos, Señor, tú me estás moldeando con esta enfermedad. Tú me estás ayudando a contemplar más tu gloria y tu poder. Bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente, te dice el Señor. Por eso decimos que podemos experimentar esta paz cuando empezamos a pensar en lo que es bueno. Bueno, hay muchos pasajes más, pero solamente quería dar esos 2. Pero no solamente debemos pensar en cosas buenas, porque saben, hay muchos cristianos que a pesar de saber que Cristo ha pagado por ellos, a pesar de que meditan en esto y pueden leer mucho la Biblia y otros libros excelentes, pero su vida solamente se dedica a la teoría, por así decirlo, a la doctrina. Y bueno, no somos salvos por la doctrina. Tampoco vamos a tener paz por la pura doctrina. Por eso es que el apóstol Pablo, inmediatamente, ¿qué dice después? Allá en Filipenses. Vean cómo dice el apóstol Pablo. Filipenses dice, en esto pensad, y luego en el 9 dice, lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, ¿esto qué? Hagan. Esto hagan. Entonces, no solo debemos pensar en cosas buenas, sino que el Espíritu Santo nos dice que hagamos cosas buenas. Todo lo que aprendemos de la palabra de Dios debemos ponerlo en práctica. Esto es importante, hermanos, porque en la historia de la iglesia han habido movimientos, grupos dentro de la iglesia, ¿no?, que se aíslan y se ponen a meditar. Meditar, 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 y toda la vida se la pasan meditando, pero se les olvida que no solamente debemos ser oidores, o en esta línea de pensamiento, no solamente debemos ser meditadores, sino debemos ser, ¿qué? Hacedores de la palabra. Es correcto hacer planes cuando te enfrentas a desafíos, pero cuando hagas estos planes, pregúntate cuál es la voluntad de Dios. Pregúntate cómo puedes servirle, incluso en tus desafíos. Sí, es cierto. Porque cuando vienen los problemas, la gente generalmente piensa que debido al problema, debido a su enfermedad, no tiene nada que hacer. Dice, ay, soy un inútil. No es cierto. Dios es más grande que nuestros problemas, y en medio de tu enfermedad, en medio de tus problemas, tú puedes servir a Dios. Una hermana una vez me decía, pero ¿cómo sirvo al Señor? Por ejemplo, no puedo caminar, no puedo hacer esto. Decía, hermana, ¿sabe? Ore al Señor, ore por su pastor, ore por los hermanos de la iglesia, póngase en oración, y eso es muy importante. Está quitando de su mente el pensamiento de que soy una inútil y está poniéndose a trabajar, a hacer la palabra de Dios.
porque nosotros somos así. Pero el apóstol Pablo dice, esto hagan. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que debemos pensar, pero también debemos hacer. Y de esta manera empezarás a experimentar que Dios realmente está contigo. Por eso dice al final del versículo 9, Filipenses 4:9, y el Dios de paz, ¿cómo dice? Estará con ustedes. No es que Dios no esté con nosotros, ¿verdad? Dios está en todo lugar, pero hablando acerca del aspecto experiencial, de experimentar, de sentir la presencia de Dios, lo sentimos su presencia cuando vivimos en línea con su voluntad, en línea con su palabra. Cuando estamos pensando en lo que Él nos manda a pensar y cuando estamos haciendo lo que Él nos manda a hacer. De otra manera, decimos, Dios no está conmigo, Dios se ha olvidado de mí. Pensamientos que no debemos permitir que llenen nuestra mente y nuestro corazón. El reino de paz de Cristo, ese es el siguiente punto. Mientras oras y tratas de mantenerte ocupado con cosas buenas, debes pensar siempre en Jesucristo. Así como Él tenía un gozo perfecto, ¿se acuerdan la clase pasada? Un gozo perfecto. También tenía una paz perfecta. Pero otra vez, no pensemos en Cristo como lo vemos en novelas o en películas, ¿verdad? Donde Él todo el tiempo andaba así. No, el Señor Jesucristo tenía paz perfecta, gozo perfecto, aun cuando sufrió más de lo que cualquiera de nosotros puede sufrir. Así es. Sabía que iba a morir en la cruz, pero aún así decidió ir a la cruz. Recuerdan que todos sus discípulos lo abandonaron en el último momento, pero aún así Él tenía paz. Él oró en el huerto de Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La paz de Jesucristo, hermanos, se podía ver en la forma en que trataba a los demás. Por ejemplo, Él no se vengaba cuando la gente lo insultaba o le hacía daño. No luchaba por su propio honor. Confiaba en que Dios sería el juez. Vamos a leer 1 de Pedro 2:23. 1 de Pedro 2:23. Dice la palabra del Señor ahí. El 22 dice, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que remitía la causa al que juzga justamente, es decir, a Dios que es el juez. Jesucristo murió como rey. Un día volverá a la tierra para reinar como rey. Su reino es un reino de paz. Vamos a leer Romanos 14:17. Romanos 14:17. Escuchen cómo dice. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Estamos hablando, claro, de la paz de Dios y su reino es un reino de paz, pero también su reino es un reino de justicia y de gozo en el Espíritu Santo. Muy bien, entonces vemos, hermanos, cómo el reino de Jesucristo es un reino de paz. Él en su gracia, ¿verdad?, nos ha salvado del reino de las tinieblas. ¿No así dice la palabra del Señor? Que nos salvó del reino de las tinieblas, dice el apóstol Pedro, y nos llevó al reino de su amado Hijo. Y también dice, nos rescató del reino de las tinieblas a la luz admirable del reino de Jesucristo. Entonces, en este reino de Cristo podemos disfrutar de la paz, porque Él es el Dios de la paz. Él es el Rey de la paz. Entonces, como cristianos, debemos caracterizarnos por tener amor, por tener gozo y por tener paz. ¿Saben cuántas veces, hermanos, me roba la paz a mí el pensar, ay, no tengo esto, ay, no tengo lo otro, ay,
no soy tan inteligente como otros. Y todo eso nos roba la paz. Pero cuando de verdad estamos en Cristo, confiamos en Él, hacemos lo que Él nos manda, aún a pesar de nuestras debilidades, aún a pesar de nuestros defectos, podemos experimentar la paz de Cristo. Porque estamos introducidos ya a su reino, que entre otras cosas es un reino de paz. Amén. Bueno, pero todavía estamos esperando que Jesucristo venga y reine como Rey sobre toda la tierra. Por eso en la oración del Padre Nuestro decimos, venga tu reino. Pero ya podemos disfrutar de la paz de su reino. Jesús dijo en San Juan 14:27, la paz les dejo y mi paz les doy. Así es, esas palabras significan que entonces ya tenemos la paz de Cristo. Pero hermanos, ¿cómo es que Jesucristo dejó su paz con nosotros? ¿Cómo? Bueno, recuerden el contexto. Él dice, me voy, pero les voy a enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Ok? En esta vida tenemos una lucha especial que librar, hermanos. Es una lucha que se libra dentro de nosotros. Esta lucha es entre el Espíritu y nuestra vieja carne, persona pecaminosa. Así es como Pablo describe esta lucha. Vamos a leerlo en Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Dice ahí la palabra del Señor así. Porque la carne desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es una lucha interna del Espíritu Santo que mora en nosotros contra nuestro viejo hombre, por así decirlo. Un cristiano tiene que luchar contra el pecado todos los días, todos los días. Tiene que luchar no con su propio poder, sino con el poder del Espíritu Santo. Si estás triste por tu pecado y estás tratando de luchar contra tu pecado, es una señal de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Entonces, hermanos, hay una línea bien delgadita entre enfocarnos demasiado en nuestro pecado y lamentarnos y olvidarnos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces lo que el Señor quiere es que sí veamos nuestro pecado, odiemos nuestro pecado, luchemos contra el pecado, pero siempre recordando la promesa de que el Señor Jesucristo nos ha dado a su Espíritu Santo, y porque sufrimos por nuestro pecado y luchamos contra el pecado, es una señal de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Y Él te dará paz, incluso cuando luchamos contra el pecado. Como dice Pablo, y el Dios de paz estará contigo. Confía en Dios, hermano, hermana. Piensa en sus promesas en la Biblia. Por ejemplo, otra promesa es: nunca te dejaré ni te desampararé. Otra promesa del Señor Jesucristo en Mateo 28 es: yo estaré con ustedes, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Piensa en el reino de Jesucristo que está por venir. ¿Cuántas veces hemos hablado, verdad, de qué paz disfrutamos cuando somos cristianos, cuando hay armonía en nuestro hogar, cuando ya no hay pleitos ni gritos? Bueno, somos pecadores y de vez en cuando nos sale lo viejo de antes, ¿verdad? ¿Cierto o no? De vez en cuando empezamos a ofender y a gritarnos y a enojarnos, y en ese momento, ¿tenemos paz? ¿Verdad que no? Sentimos que todo se destruye, sentimos que todo se arruina. Ese es nuestro pecado. Pero cuando le pedimos perdón a Dios y luego le pedimos perdón a Dios, a nuestro prójimo, otra vez recuperamos la paz. ¿Cierto o no? Pues esa es la obra del Espíritu. Por ejemplo, cuando estamos molestos, ¿no? En la familia, discutimos, gritamos, ni siquiera nos podemos ver a la cara, ¿cierto o no? Pasa y volteas la mirada, ¿no? Si de repente todavía no te has reconciliado con tu esposo, tu esposa, tus hijos, si de repente todavía están peleando y de repente viene el otro y sucede que se ven,
ni nos queremos ver. Pero cuando el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la gracia de Dios, que es mayor que nuestro pecado, nos convence de nuestro pecado y pedimos perdón a Dios, entonces todo se esclarece, ¿verdad? Todo se esclarece y podemos disfrutar de la paz de Dios. Pero imagínense, piensa en el reino de paz que Jesucristo va a instaurar, a establecer por toda la eternidad y de manera perfecta. No habrá razones de pleitos, ni de temores, ni de preocupaciones. No debe ser ese nuestro pensamiento. No debemos aspirar a eso, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo otra vez dice, busca primero, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Como decía el hermano Eric en la mañana acerca de las ofrendas, las contribuciones, de hermanos que nos apoyan estando en Dakota del Sur o en Minnesota. Y el hermano decía, ¿cuál es la recompensa para ellos como cristianos? Que saben que con sus aportaciones se está extendiendo, ¿qué? El reino de Dios. El reino de Dios. Solamente así, hermanos, nuestros problemas, nuestros temores empezarán a desaparecer. Ya no serán una carga más para nosotros y empezaremos a disfrutar más y más de la paz de Dios. Recuerda entonces, Dios tiene paz perfecta, por eso se le llama a Él el Dios de la paz. Pero a través del Espíritu podemos participar de la paz de Dios, entregando nuestras preocupaciones y temores a Dios y ocupándonos en lo que es bueno. El reino de Cristo es un reino de paz. En esta vida tendremos que luchar contra el pecado, pero Cristo nos promete que ya ahora tenemos paz, pero cuando Él regrese por segunda vez, experimentaremos la paz perfecta. Gloria al Señor de que ya tenemos paz. Cultivemos esa paz en el poder del Espíritu Santo. Amén. Oremos, hermanos, para terminar. Oh Señor, gracias por tu palabra, por ese fruto del Espíritu que es la paz. ¿Cuánto lo necesitamos, Señor? En medio de un mundo que vive en guerras constantes, en medio de un mundo en que hay tantas tentaciones, tantos problemas, preocupaciones, ansiedades y temores. Ayúdanos, Señor, para que en medio de ello nos aferremos a tus promesas y podamos encontrar paz, aún en medio de los peligros y de las luchas, como Jesucristo, que aún en medio de la traición y del dolor y del sufrimiento, Él experimentaba la paz de Dios. Gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oramos esto en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a responder al mensaje.